Bien, jóvenes, gusto en saludarlos. Aquí está Adriana, Lucy, Carely, Juan, Ernesto, Ricardo, Jade, Rose, Naomi, perdón. Me decían que ya entraron a la plataforma. Vamos a tener también su pase virtual. Vamos a ver en esta sesión el bloque 2, textos funcionales. A ver, alguien que me pueda decir qué vimos ayer, en la clase de ayer. ¿No se acuerdan? Vimos sobre el lenguaje connotativo y denotativo. Gracias, Adriana. Así es, el lenguaje. ¿Cuál es el que expresa sentimientos? El que no es directo, el que se va a las emociones. El connotativo. Muy bien. Ahora, miren, vamos a ver ahora los textos funcionales. ¿Qué entienden ustedes por texto? ¿Qué será un texto? A ver, jóvenes, ¿qué entienden ustedes por texto? A ver, aquí me escriben en el chat, voy a ver. Es un conjunto de enunciados, dice Rose. Muy bien, conjunto de enunciados. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguien que más que gusta hablar? Es un conjunto de palabras que forman un documento. Muy bien. Es un conjunto de palabras que forman un documento. ¿Quién habló? Carely Tapia. Muy bien, Carly. Bueno, a ver, un joven que me ayude a leer. Ricardo García, ¿me puedes ayudar a leer definición y funcionalidad, por favor? Sí, claro que sí. Un texto en forma simple se define como un conjunto de palabras que componen un escrito. Es la unidad comunicativa de la lengua. Por lo anterior, se puede definir al texto funcional como una herramienta que nos permite establecer comunicación en distintos ámbitos formales de la vida cotidiana, que se han estructurado con el objeto de agilizar y hacer más eficiente la información. Se dirigen a un receptor en directa, clara y precisa para indicarle el procedimiento a seguir, a realizar una o varias acciones. Son ejemplos de texto funcionales los siguientes: un instructivo, una receta de cocina, así como manuales de ciencia y tecnología. Muy bien. A ver, alguien que me pueda decir con sus propias palabras, entonces, ¿qué es un texto? Con sus propias palabras. Pues yo digo que es como la narración de alguna información que quieras dar a conocer, pues ahí depende de qué tema también estés hablando, ¿no? Muy bien, excelente. ¿Y un texto funcional? ¿Qué sería un texto funcional? A ver, Kareli. El texto funcional es algo que nos permite comunicar en distintos ámbitos. Bien. Si existe un texto funcional, quiere decir que existen otros textos que no son funcionales. Miren, básicamente lo que busca el texto funcional es solucionar un problema. Eso es. ¿Cuál es la definición más sencilla para un texto funcional? Es que va a buscar solucionar un problema. Por ello es que los textos funcionales son un instructivo, una receta de cocina, manuales de ciencia y tecnología, ¿ok? Porque buscan solucionar un problema. Pero, por ejemplo, si yo hago un texto, hago un libro en donde le explico a una muchacha que la amo y que no puedo vivir sin ella, etcétera, etcétera, eso no es un instructivo. Eso sería otro tipo de texto. Más sin embargo, si yo escribo un folleto para decirle a ella que llegue al Tata y le digo que tome un, no sé, un camión, un taxi, etcétera, etcétera, entonces eso ya sería un texto funcional. ¿Por qué? Porque busca solucionar un problema.
Bueno, entonces vamos a buscar otro. Y fíjense para ello. Aquí viene en la página, bueno, aquí dice 44 arriba, pero es la 42. Viene las funciones del lenguaje. Referencial, apelativo. Bueno, aquí nada más vienen dos. Son más, son como 7, pero aquí nada más vienen dos. Las funciones del lenguaje. Dice referencial, apelativo. Cuando ustedes vean una palabra, para empezar, tengan a la mano un diccionario. Y después váyanse a la raíz de la palabra. Por ejemplo, referencial viene la palabra referencia, ¿sí? Y apelativo viene la palabra pelar, que quiere decir apela, que quiere decir llamar la atención. Vamos a ver brevemente estas definiciones. Jade Cisneros, ¿me ayudas a leer, por favor, el concepto de referencial? Referencial, concepto. Porque su intención es estrictamente informativa. Para ello se utilizan funciones declarativas o enunciativas, que pueden ser afirmativas y negativas. Muy bien. Referencial nada más da información. Sinaloa es un estado en el noroeste del país ya. Nada más está dando información. Referencial. Apelativo. Apelativo, Naomi. Naomi, ¿me escucha? Naomi. Sí, ya. Esta función se vincula con el receptor. Se utiliza cuando se le quiere involucrar, intentando convencerlo de que participe en el proceso de la comunicación. Excelente. ¿Cuál es la diferencia? Mientras el referencial nada más me informa, el apelativo busca convencerme. ¿Sí? Otros ejemplos. Referencial. Altata es un pueblito que está a la orilla del mar en Sinaloa, en Navolato. Apelativo. ¿Te gustaría ir al Tata? Mira que vas a comer buenos mariscos, te vas a distraer, te vas a subir al cartelón que dice el Tata y posiblemente no te vas a caer, etcétera. Entonces, la diferencia entre referencial y apelativo. Hasta aquí, ¿preguntas? No. Muy bien. A ver, este joven, ¿cómo se llama? Juan Ernesto. Ernesto, aquí tengo en la pantalla cómo hacer una piñata. ¿Qué tipo de texto sería? ¿Y por qué? O alguien más que guste prender su micro. ¿Cómo hacer una piñata? ¿Qué tipo de texto es? Referencial. ¿Por qué? Pues porque está informando cómo hacerlo. Muy bien, Jade. Perdón. Bueno, sí, es que Jade también me contestó. Gracias, Adriana. Sí, así es, me está indicando cómo hacerlo. Me acuerdo de un comentario que me hizo una alumna hace muchos años. Ay, profe, usted pregunta mucho, nos pone a leer y nos pregunta mucho. Pero es que así no son cuestiones difíciles, ¿no? No son cuestiones difíciles, son cosas que uno puede ir asimilando. Entonces, tenemos diferentes situaciones en la vida cotidiana, no solamente hablamos, por ejemplo, del sol, las estrellas, hablamos también de cartas, vamos a ver que hay otros textos y que están clasificados de diferente manera dependiendo cuál es su función. Fíjense bien, en los textos funcionales tienen dos características. La externa es aquella que nos ayuda a reconocer un texto funcional. Por ejemplo, si yo miro aquí puros cuadros y texto, puedo decir, no, pues es un texto funcional, pero por su estructura interna ya me fijo en lo que diga. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo viese que hubiese un poema, yo diría, no, pues no es un texto, no es un texto funcional, es de otro tipo, ¿no? Entonces, fijándome en la estructura externa o bien en la interna del texto, yo puedo identificar si un texto es funcional o no. ¿Cuál sería la primera necesidad de un
perdón, ¿cuál sería la principal función de un texto? ¿Qué busca un texto por sí? ¿Qué busca un texto? Principalmente, si yo tengo un texto, ¿qué puedo hacer con él? O si yo voy a escribir un texto, Pues supongo que informar, ¿no? ajá, Informar a es las informar, personas. muy bien. Y los textos pueden ser digitales o pueden ser físicos. O bien la combinación de los dos. Por ejemplo, yo he visto muy pocos casos, ¿no? Pero, por ejemplo, aparece texto y aparece lo digital. Es decir, aparece la información, pero aparecen videos, aparecen links. A ver, ustedes díganme un ejemplo de lo que les acabo de decir. ¿Cuál sería un ejemplo de un texto que tenga letras, pero también tenga videos? El apelativo. Ujú. ¿Como cuál? Un ejemplo de texto funcional apelativo, ¿cuál sería? Pues es que, por ejemplo, los folletos para ir a cualquier lugar, ya sea un restaurante o lo que sea, o sea, es más llamativo si tiene imágenes. Bueno, a ver, ¿alguien más? La pregunta fue ejemplo de texto que tenga información escrita, pero también tenga videos, links, hipervínculos. Estaba buscando una noticia, no la encontré, pero ustedes no me dejarán mentir de que a veces nos metemos al debate digital. El debate es un periódico de aquí de Sinaloa. Y si se dan cuenta, aparecen videos, ¿no? Aparecen videos, aparecen hipervínculos. Una noticia, si le doy clic, me lleva a otro lado, ¿ok? A eso se le llama texto funcional apelativo con uso de hipervínculos. Vienen videos, viene publicidad, ¿se dan cuenta? Está el texto, está escrito, pero también hay publicidad, hay videos y me salen otras cosas, ¿no? Que a veces son indeseables, pero vamos a fijarnos en esos tipos de textos. Ahora, existen otros, los textos funcionales escolares. Si me ayuda a leer alguien, por favor. Juan Ernesto, ¿me ayudas? A ver, Jade, ¿me ayudas a leer textos funcionales escolares? Textos funcionales escolares. Los textos funcionales escolares son aquellos en los cuales se registra o expone información que evidencia la adquisición de saberes. Por tanto, su intención es didáctica, ya que apoyan los procesos tanto de enseñanza como de aprendizaje. Ejemplo de estos son mapa conceptual, cuadro sinóptico y mapa mental. Muy bien, muchas gracias. Si se dan cuenta, pues está muy fácil, ¿no? Los textos funcionales escolares son aquellos que me sirven a mí en la escuela para hacer mis trabajos. Bueno, en el caso de ustedes. Vemos la estructura de un mapa conceptual. Hay gente que pone mapa conceptual y pone un montón de texto. Esos no son mapas conceptuales. Su nombre lo dice mapa de conceptos. Estos son conectores. Concepto, 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 puros conceptos. Pero hay gente que pone cuadros y pone muchas letras. Y no, esa es otra cosa. Cuadro sinóptico es un organizador que tiene llaves, tiene ideas y está de manera jerarquizada, es decir, de lo más importante a lo más sencillo. Aquí está un ejemplo. Y finalmente,
esta clasificación. Vamos a ver textos funcionales personales. A ver, Carely, ¿me ayudas a leer, por favor? Sí. Textos funcionales personales. En este tipo de textos, el enunciador ofrece información manifestando datos y particularidades acerca de su persona o alguna situación con la cual se vincula de manera específica. Muy bien, muchas gracias. A ver, si me das un ejemplo, Ricardo. Según esta definición, dame un ejemplo de un texto funcional personal. ¿Cuál sería un ejemplo de un texto funcional personal? Porque dice que tiene que tener, Una biografía, muy bien, biografía. Jade me dice autobiografía, muy bien. Vamos a ver los textos personales. El currículum vitae o vitae, bueno, aquí pusieron el Steve Jobs. Hay que poner la foto de la persona para ubicarla, el nombre, el lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, sus estudios, la experiencia laboral, conocimiento de idiomas y perspectivas que tiene. La carta formal, pues también la carta informal, el mensaje, el WhatsApp, las videollamadas, los blogs y diferentes plataformas que nos permiten entrar a ver textos personales, ¿no? Y vamos a ver ahora textos de ambiente laboral y social. A ver, uno de los hombres que me ayuda a leer, por favor, textos funcionales, laborales y sociales. Ricardo. Mande. Si me ayudas a leer la definición, por favor, de textos funcionales, laborales y sociales. Ah, sí. Este tipo de textos son utilizados generalmente en contextos institucionales, empresariales y comerciales, por lo que la intención comunicativa está orientada a la realización de trámites, el planteamiento de problemas o la redacción de peticiones. Muy bien, entonces ahí entran todas esas, la carta petición, la solicitud de incremento de horas, inclusive quejas administrativas, la carta poder de tipo sindical, etcétera. Ok, entonces ahora vamos a ver aquí la actividad. Vamos a ver la actividad de hoy. Vamos a ver, es esta actividad que tiene que ver con los textos funcionales, ¿no? Aquí viene la temática. Dice, instrucciones, recorta periódicos o revistas, 3 textos funcionales, pégalos en tu libreta e indica cuál función predomina en cada texto. Miren, yo les voy a dar la siguiente indicación. Consíganme un texto, ya, pide 3 textos funcionales porque son 3 tipos, ¿no? Los que vimos. El texto funcional, el escolar, el personal y el laboral. ¿Ok? Entonces les voy a pedir que me consigan esos 3 textos, como dice acá. Que consigan esos 3 textos. Puede ser un fragmento. Si no lo encuentran, invéntenlo. Por ejemplo, en el texto personal, ustedes pueden hacer una pequeña cartita. En el texto laboral, una solicitud de más trabajo. Y en el texto, en el primer tipo, funcional académico, pues el de ustedes. Entonces, ustedes pueden hacerlo en su libreta o bien hacerlo en Word y nada más arrastran el trabajo y lo sueltan acá para que se adjunte y le dan enviar y ya eso sería todo. ¿Ok? Esa sería la actividad para hoy. ¿Alguna pregunta?